Luego del contacto con el blanco y el despojo de sus tierras, la cultura nivaclé pasó muchos episodios y migraciones que marcaron su modo de vida. Desde 1920 se registra que las personas del pueblo nivaclé servían de mano de obra en las azucareras y tabacaleras de Salta y Tucumán, donde se referían a ellos como chulupíes del Paraguay. A modo de protegerse de las fuerzas del ejército fronterizo de Argentina y de Bolivia, los nivaclé se pusieron bajo la protección de los misioneros oblatos, que en los años 20 se asentaron en 3 principales localidades. En los años 40, ante la necesidad de subsistencia, cambiaron de rumbo y fueron a las colinas menonitas a ofrecer su mano de obra. Allí los nivaclé además adoptaron el modo de vida de los menonitas. Fueron bautizados, tradujeron la Biblia al nivaclé y se unían a coros religiosos. Esta relación con el menonita sigue hasta nuestros días, y el trabajo de changa en las estancias es una práctica ya integrada al sistema económico nivaclé. Como fuente de ingreso secundaria, también producen arte, como esculturas de madera tallada con formas de animales, y las mujeres nivallé confeccionan muñecas que tienen un uso didáctico y representan a la mujer nivallé en todas sus etapas de vida. En estos días, por la influencia de los patrones menonitas, el hombre nivaclé está ganando preeminencia ante la mujer nivallé, porque es él quien trata con los menonitas y recibe el jornal de trabajo en las granjas.